Bien, buenos días a los alumnos del grupo 14 de la materia Economía Política y Derecho Económico. También saludar con buenas noches a los alumnos de esta misma materia del grupo 43. Esta es nuestra quinta clase y como hemos quedado en la última, en la cuarta, hoy voy a hacer una presentación del esquema y la plantilla de sus exposiciones. Ya he mostrado una lista larga, amplia de autores. Algunos ya han expresado su voluntad para exponer, ya han incluso seleccionado al autor que va a ser objeto de su investigación. Entonces, la clase de hoy, con la idea de que el próximo lunes 25 ya iniciamos las presentaciones de parte de ustedes en este mismo esquema virtual, dicho sea de paso, ¿no? Podrían usar ustedes otras herramientas, las que estén mejor a su alcance, ¿no es cierto? Yo estoy usando este sistema que eventualmente me ha parecido el más, digamos, tomando en cuenta mis limitaciones en los entornos virtuales y las tecnologías de información y comunicación, pues me considero, si quieren, un simple aprendiz, mediocre también, porque me falta muchísimo y estoy recién en esta tarea, ¿no? Ustedes tienen mucha ventaja, los jóvenes asimilan muy rápido estas nuevas herramientas tecnológicas y podrían usar, ¿no es cierto?, la herramienta que mejor dominen y la que esté a su alcance, ¿no es cierto? Entonces hoy, volviendo a la clase, voy a presentar un esquema y una plantilla para sus exposiciones, ¿no? Estamos en la unidad temática 1, en Historia del Pensamiento Económico, y como les había adelantado, esta unidad nos va a tomar, cubrir esta unidad nos va a tomar cerca de 2 meses, ¿no? Esta plantilla tiene que tener mínimamente este esquema, es decir, 7 diapositivas: biografía de los expositores, del expositor en este caso, biografía del autor, contexto histórico, contribuciones al pensamiento económico, otros importantes aportes, principales obras y fuentes bibliográficas, ¿no es cierto? Acá vamos a citar todas las fuentes a las que hemos acudido y donde precisamente hemos obtenido información para sistematizarla y colocarla en estas presentaciones, ¿no es cierto? Esto es fundamental. Entonces, a modo de ejemplo, voy a mostrarles cómo tienen que desarrollar cada uno de estos puntos en sus diapositivas, ¿ya? He tomado como ejemplo mi persona, ¿ya? Y en este caso, ustedes van a hacer su biografía, por eso digo biografía del expositor, ¿no es cierto? Y como estoy mencionando, este es un ejemplo. Lo pueden hacer con foto, como también no. Ya verán ustedes cómo podrían recrear, ¿no es cierto? Eso dejo a su entera libertad. Yo estoy aprovechando nuevamente para presentarme. Estoy seguro que no todos los alumnos han podido apreciar o ver eh, lo que yo había colgado ya en el Classroom, una breve, si quieren, descripción de mi experiencia, de mi formación y mi experiencia profesional, mi experiencia académica también. Es importante que el alumno conozca al profesor. Y en aspectos generales he colocado mi biografía de este modo. Me ha tomado 3 diapositivas, algo realmente contradictorio, porque cuando veamos al autor que vamos a estudiar y que está como ejemplo, en ella me ha tomado solo 2, ¿no? Pero estoy aprovechando, si quieren, esta circunstancia fortuita para presentarme nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a colocar a lo mejor lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, de qué colegio han salido bachiller, ¿no?
afición, deporte. Miren, he tenido experiencias muy gratas en gestiones anteriores. Tenía alumnos que inclusive ya tenían otras carreras de pregrado como contadores, ingenieros, auditores, economistas también, psicólogos, dentistas, y entre ellos también barmans, peluqueros, bailarines, pintores, taxistas, ¿no? Realmente, incluso me pareció sumamente interesante esta parte de presentación del alumno que va a exponer, porque de ese modo incluso disminuimos estas distancias que impone esta realidad virtual, ¿no es cierto? No estamos en contacto, pero si quieren, cuando el expositor o el alumno se presenta, eso ciertamente acorta las distancias, ¿no? Y parece que estuviéramos juntos o más juntos si quieren, y ayuda también a la cohesión del grupo, ¿no? A la salud, si quieren, espiritual, si me permiten expresarlo de ese modo, del grupo, del grupo de estudiantes, ¿no? Nos conocemos todos y me ha parecido, esto lo estoy planteando por la experiencia de gestiones anteriores, ¿no? Entonces, por favor, su biografía en los aspectos más importantes, incluso podrían colocar cuál es su deporte favorito, qué es lo que hacen en sus tiempos libres, ¿no? Ah, y algo fundamental que me olvidaba, todos ustedes deben poner en su biografía una exposición de motivos, muy corto obviamente, muy cortito, del por qué decidieron mejor estudiar esta carrera, Derecho, Ciencias Jurídicas, ¿no? Luego, seguimos en ejemplo, pasamos a la biografía del autor que hemos escogido y del que vamos a exponer. En este ejemplo yo he seleccionado a este gigante, a este economista extraordinario, John Maynard Keynes, ¿no? Entonces conozcamos cuál es su biografía. Él ha nacido en Cambridge, en Gran Bretaña, Reino Unido, como quieran, en 1883 y dejó este mundo en 1946, ¿no? Fue un economista, yo diría, uno de los más brillantes del siglo XX y ejerció una gran influencia después de la crisis del 29. Esto lo vamos a describir mejor. Y ha ideado una de las teorías económicas más conocidas, llamada keynesianismo, precisamente en su honor, ¿no? Y miren, él es el padre de la macroeconomía y sus aportes han penetrado al mundo académico de tal modo que, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, determinó las políticas económicas del mundo occidental durante más de 3 décadas, ¿no? Fíjense la influencia que ha tenido este autor, ¿no? Pasamos luego al contexto histórico, ¿no? A una descripción de las circunstancias que rodean, ¿no es cierto?, la producción de su aporte y de su obra, ¿ya? Él tiene una influencia determinante en el mundo académico, en este caso en el área de economía, en el periodo entre guerras. El periodo entre guerras es precisamente el periodo que va del fin de la Primera Guerra Mundial al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Primera Guerra Mundial se produce en 1919 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial se da 20 años después, ¿no es cierto? Entonces sus aportes han estado circunscritos en ese periodo, ¿no? Y de manera concreta, cuando el mundo ingresó en una gran crisis económica denominada la Gran Depresión. En esa crisis económica se caracterizó por la caída de la bolsa de valores, por lo que también esta caída de la bolsa de valores obviamente afectaba a la empresa privada, a los capitales privados, pero también al mismo tiempo todos los estados con elevado déficit fiscal entraron en un escenario de quiebra total, ¿no?
Esto ciertamente ha contribuido a niveles de desempleo agudos. Y fíjense este dato. En este periodo de la Gran Depresión, 8 de cada 10 personas en edad de trabajo no tenían empleo. Vean ustedes, había entonces una enorme cantidad de familias sin capacidad de compra, sin ingresos. Si ustedes me hubiera gustado colocar en esta presentación, van al Google y buscan en imágenes, fotos, ilustraciones de este periodo, van a ver sin duda, así como esta foto, ¿no? En blanco y negro, ilustraciones dramáticas, ¿no? Gente haciendo enormes filas por recibir bonos, haciendo enormes filas detrás de un empleo, familias enteras en la calle, esperando la conmiseración de algunas personas para poder cubrir sus, aunque sean lo mínimo, sus necesidades de alimentación, ¿no? Fue una crisis sin precedente, es decir, la historia no conoce hasta hoy una crisis de esta magnitud. No los quiero colocar en una situación de pesimismo, ni mucho menos, pero les adelanto. Se dice que después de la cuarentena, y también fundamentalmente en el escenario post-COVID-19, ingresaríamos a una gran depresión económica con características similares a lo que se produjo el año 29, ¿no es cierto? Entonces, este es el contexto histórico, ¿verdad? Es una descripción de la época, de las circunstancias de la época, y en este contexto histórico John Maynard Keynes establece y elabora, desarrolla su contribución. John Maynard Keynes es conocido como el economista de las crisis, porque él dio una receta, fíjense, bien irónico, ¿no? Paradójico al mismo tiempo, dio una receta para salir de esta crisis. Estoy seguro que estas mismas recetas que él plantea para superar este escenario de gran depresión se van a volver a reproducir en el escenario post-COVID-19. Veamos en qué consiste entonces sus principales aportes al pensamiento económico y contribuciones, ¿no? Él ha elaborado, otra vez repito, ¿no? Este término un poco raro porque da la impresión de que en economía se hacen recetas como se hacen recetas para preparar queques, para preparar tortas, ¿no? Ya con un sabor, si quieren, un estilo definido, ¿no? Me llama mucho esta palabra, pero se ha usado bastante, salvando las distancias, ¿no? Él elabora recetas macroeconómicas para las naciones, fíjense, en periodos agudos, como el que se presentó en 1929, en periodos agudos de crisis y déficit fiscal. ¿En qué consistían estas sus recetas macroeconómicas, ¿no? Primero, el Estado en ese escenario de crisis debe intervenir en la economía, pues el mercado y el capital privado no tendría ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de aportar o contribuir, ya sea con recursos, fundamentalmente, ¿no?, con producción, también por otro lado, para salir de la crisis. O sea, en estas agudas crisis es el Estado, ¿no es cierto?, el que juega un papel muy importante. Yo les pregunto a ustedes, en este periodo de cuarentena, el Estado boliviano, ¿cuántos bonos ha instituido?
¿no? Y también les pregunto al mismo tiempo, si el Estado no hubiera definido el pago de esas 4 rentas que se han creado para mitigar, si quieren, los efectos de la cuarentena, ni se imaginan ustedes cómo estaría el nivel de la crisis económica ahora, ¿verdad? Y vean cómo con estos 4 bonos que han sido creados, el Estado está mitigando el nivel de la crisis que podría ser más catastrófica aún, ¿no es cierto? Entonces, solo el Estado tiene esa capacidad, ¿verdad? Esta capacidad en ningún momento estuviera al alcance del mercado o del capital privado, ¿no es cierto? Y van a ver cómo después los estados van a ser actores fundamentales en el periodo post-COVID-19, ¿no? Después de los terribles, permítanme expresarlo de ese modo, de los terribles efectos de la cuarentena, ¿no? Del confinamiento o como quieran ustedes denominar. La cuarentena ha detenido la economía. La cuarentena ha detenido la producción. Se ha parado el motor de la economía. Hoy ya algunos sectores, sobre todo aquellos que viven del día, están sintiendo, ¿verdad? Incluso en muchos hogares ya sentimos los efectos de estas decisiones, ¿no es cierto? Y solo el Estado, con políticas, va a poder intervenir en este escenario de crisis para impulsar y en determinado momento, si siguen las recetas de Keynes, también comenzar a salir, permítame colocarlo de ese modo, ¿no? Del hoyo. Porque a ese nivel se llegó en la crisis del 29 y entiendo, presumo, no soy pesimista, soy realista, que llegaríamos a situaciones similares, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene el Estado en la economía? El Estado interviene con altos niveles de inversión pública, ¿no es cierto? Es decir, tiene que cambiar esa figura que de cada 10 ciudadanos en edad de trabajar, 8 estaban sin empleo. Entonces, con esta inversión pública, alta inversión pública, ¿no es cierto? Y no en cualquier sector de la economía, tiene que ser básicamente en sectores que demanden uso intensivo de mano de obra, de tal manera que de esas 8 personas de cada 10 que estaban sin trabajo, por lo menos ya tengamos, ¿no es cierto?, 5 personas trabajando, es decir, 5 familias con capacidad de compra, 5 familias con ingresos, ¿no es cierto? 5 familias que van a comenzar a demandar productos, servicios, ¿verdad? Entonces, estos altos niveles de inversión pública en esos sectores de uso intensivo de mano de obra procurarían, ¿no es cierto?, recuperar lo que él llama la demanda agregada. Es decir, es esa recuperación de la capacidad de compra, de la capacidad de consumo de las familias, ¿no es cierto? Entonces, si de cada 10, por decirles, llegamos a que más bien 8 estén con trabajo y 2 no, vamos a recuperar en el conjunto lo que se denomina la demanda agregada. Y para este autor, para John Maynard Keynes, ¿no es cierto?, la demanda y el consumo es el motor de la economía. ¿No es cierto? Cuando las familias pierden su capacidad de ingreso, su capacidad de compra y de consumo, hay un efecto multiplicador negativo. ¿No es cierto? Las fábricas dejan de producir, al dejar de producir, echan más gente, más empleados al trabajo,
con eso se incrementa más aún el desempleo, ¿no es cierto? Y eso ciertamente tiene un efecto negativo dramático, ¿verdad? Entonces, para él, para Keynes, es importante que las familias, es decir, esos 8 desempleados de cada 10, recuperen su trabajo, recuperen sus ingresos y fundamentalmente, ¿no es cierto?, recuperen su capacidad de compra, que comiencen a demandar productos y servicios. Eso, ¿no es cierto?, hace marchar el motor de la economía, ¿verdad? Incluso él hablaba de escenarios de pleno empleo cuando casi todos los que eventualmente ingresan al mercado de trabajo, dicho sea de paso, comentarles de que en las naciones, desde el punto de vista de la macroeconomía, los ciudadanos que cumplen 18 años ya ingresan al mercado de trabajo. Y justamente los niveles de empleo y de desempleo se toman en cuenta con esa población, así se llama, ¿no?, económicamente activa. Él hablaba de pleno empleo cuando, pues, de cada 10 personas, 10 tienen trabajo, ¿no es cierto? Eso es lo ideal en una economía. Él, por eso, fíjense, su aporte ha tenido una influencia determinante, como he mencionado en su biografía, en las políticas económicas de varias naciones durante 3 décadas, ¿verdad? De manera muy general y muy apretada, porque este es un ejemplo, he mostrado los principales aportes, las principales contribuciones de John Maynard Keynes al pensamiento económico. Luego paso a la otra diapositiva, ¿no?, otros aportes importantes. Quiero destacar 2 cosas, ¿no? Esa idea del efecto multiplicador de la economía que se basa en el consumo, en la demanda agregada, y vean estas 2 palabras claves, ¿no? Efecto multiplicador, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando la familia compra, recupera su capacidad de compra, cuando comienza a demandar productos y servicios, ¿no es cierto?, demanda de su tiendita de barrio más productos, ¿no es cierto? Demanda también para sus hijos, por decirles, calzados o ropa o guardapolvos para ir al colegio, ¿no es cierto? Y obviamente el que produce zapatos, el que produce guardapolvos, tiene que comenzar a producir para atender esa demanda. Y para comenzar a producir va a requerir, ¿no es cierto?, de más empleados, más trabajadores. Entonces, ¿qué va a suceder? Esos nuevos trabajadores que este productor, ya sea de calzados o de guardapolvos, va a requerir, esos nuevos trabajadores van a también al mismo tiempo recuperar su capacidad de compra, ¿no es cierto? Y ellos también van a comenzar a demandar productos y servicios y vean, ahí se produce un efecto multiplicador virtuoso en la economía, ¿no es cierto? Y podemos hacer marchar el motor incluso a velocidades superiores, ¿no? Por decirles, en este momento, la economía boliviana, permítame expresarlo o ilustrarlo de este modo, es como un motor, un automóvil que está marchando, si quieren, en caja en primera, ¿no? O está detenido, como quieran, ¿no es cierto? Entonces, el consumo y el efecto multiplicador hace que la economía, ¿no es cierto?, exige un cambio de marcha. A segunda, a tercera, a cuarta y si quieren a quinta, ¿no?, cuando hablamos de una economía de pleno empleo. ¿Y cuál es el motor? Como he mencionado, el motor es el consumo y la demanda agregada y sus efectos multiplicadores, como he explicado, ¿no es cierto? Y también
considerado importante destacar esto en otros aportes. Él es considerado, valga la redundancia, como el padre de la macroeconomía. Esto en otros aportes importantes, ¿no? Seguimos en ejemplos. Luego, voy a referir y todos ustedes tienen que seguir esta guía. Hay que anotar las principales obras, ¿no? Tiene como 4 o 5 obras muy importantes. Esta es sin duda la más destacable, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, ¿no? Y fíjense, acá nos habla de aquello que tanto he repetido en esta clase, la demanda agregada, ¿no? Y otra vez, la importancia del Estado en la economía para generar riquezas en épocas áridas con un elevado desempleo, ¿no? Parece que en sus principales contribuciones yo habría hecho un resumen de esta su obra. Él tiene otra obra, tiene dos más, pero he considerado importante destacar esta última, ¿no? Publicada en 1942. Muy lejos, si quieren, de lo que yo he destacado en sus principales aportes, pero considerado, ¿no es cierto?, importante también mencionar esta su segunda obra. La última plantilla está referida a la bibliografía, a las fuentes, ¿no es cierto?, de información a las que hemos acudido para hacer la exposición, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, yo he acudido y ya les he anticipado a este su brillante e imperdible libro para mí, ¿no? Que tengo formación en pregrado de economía, ¿no? Y también, ustedes vean, van a acudir a fuentes en internet y está de moda, todavía no está instituido esto oficialmente en las normas APA, pero se suele colocar de este modo, ¿no? Webgrafía. Y acá colocamos, ¿no es cierto?, todas las direcciones de internet, aquí yo estoy destacando 3, a las que he acudido para hacer esta presentación, ¿no es cierto? Entonces, todos los que van a exponer deben seguir este esquema, ¿ya? Voy a mostrarles desde un principio el esquema. Permítanme, se ha salido del modo de presentación, pero nuevamente tengo la posibilidad de ingresar, ¿no es cierto? De este esquema, ¿no? Son 7 factores que deben tomar en cuenta en su exposición. Yo ya he hecho una presentación de cada uno de ellos. He intentado ser lo más claro posible, pero si hay algunas dudas, no duden en colocar si hay algunos aspectos que no han sido comprendidos o que no están claros. No obstante mi esfuerzo, coloquen todas esas dudas en los comentarios de esta clase, ¿ya? Quiero indicarles a todos ustedes que el espacio de colocar comentarios es en el Classroom, en la clase correspondiente, ¿no es cierto?, que hemos desarrollado acá en la quinta clase, esquema y plantilla de exposiciones, ¿no? Por decirles, hay muchos alumnos que quieren sumarse con exposiciones, seguramente ya han seleccionado algún autor. No coloquen esa predisposición y esa voluntad en el grupo del WhatsApp. Para mí va a ser realmente muy complejo elaborar un cronograma sacando los datos del grupo del WhatsApp. Ahí hay una infinidad de opiniones de todo tipo, ¿no? Una cantidad impresionante también, variopinta, y es difícil esquematizar, sistematizar mejor y anotar uno por uno todos los que eventualmente están expresando su interés y voluntad, ¿no? Háganlo por favor en los comentarios de esta clase. De ahí yo entro con un clic, ustedes saben, voy a tener la lista y al lado seguramente una hoja, una planilla Word donde voy a ir anotando a todos los que han
expresado esta voluntad y voy a confeccionar un cronograma. ¿Ya? Espero, esa es mi expectativa, aunque siempre a veces me quedo con dudas, haber sido bastante claro, y la idea es comenzar ya el lunes con exposiciones. Máximo hasta el día de mañana en la tarde yo comunicaría a través, en este caso, del grupo de WhatsApp. Voy a usar esa vía de comunicación para indicar qué personas van a exponer el próximo lunes. Bien, muchas gracias por su atención, y no está de más siempre recomendarles que tomen todos los cuidados necesarios para no ser infectados con el coronavirus. 80% dice de esa posibilidad está en nuestras manos. Cuídense, estimados alumnos. Hasta la próxima.